Pues estamos considerando la importancia del mensaje global conjunto de la Biblia para entender una porción, un capítulo, un pasaje, un libro. Tenemos que entenderlo en el contexto general de la Biblia. Y hasta aquí hemos notado la analogía de la Biblia, es decir, la relación que hay entre unas partes y otras que se complementan y por esa razón no podemos tomar porciones aisladas. Hemos hablado también de la aplicación de la verdad, que ha de seguir el mismo criterio, los mismos criterios de la interpretación bíblica y por lo tanto tiene que tener en cuenta todo lo que dice en su conjunto la Biblia. La aplicación es importante, pues como se tiene dicho, mm, si no hay una aplicación de un estudio bíblico, pues la verdad se queda en información, pero no es propiamente un mensaje de parte de Dios, que es lo que se pretende cuando el predicador habla, pues que trae un mensaje de parte de Dios. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Nos faltaban algunos ejemplos de cómo aplicar algunos textos donde a veces pues quizá las aplicaciones no siempre son las mejores, pero vamos a dejarlo para el final si sobra tiempo y si no tampoco importa tanto y vamos a tratar hoy dos puntos más. Y el primero de ellos es el propósito, el plan que hay en cada escrito en la Biblia y algunas limitaciones que hemos de tener en cuenta cuando estudiamos un pasaje. Entonces, lo primero es entender que cada libro de la Biblia tiene un propósito y tiene un plan. Por eso se escribió. El propósito, pues, tratar de ver qué es lo que tenía en mente el escritor cuando escribió el libro, en qué estaba pensando, qué es lo que pretendía, cuál era su objetivo principal. Para entenderlo mejor, con ejemplos, el Evangelio de Mateo. Bueno, no os voy a preguntar, pero esto ya lo hemos estudiado en la asignatura anterior, que era la síntesis del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el propósito con el que Mateo escribe su Evangelio? Por eso tenemos cuatro, porque cada uno tenían objetivos diferentes. Mateo, ¿por qué escribió? Pues escribe especialmente para los judíos, para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando, el rey de los judíos. Entonces, el objetivo de Mateo al escribir es argumentar en ese sentido. El plan, pues, ¿qué plan sigue Mateo para lograr ese propósito? Pues reunir los hechos de la vida de Jesús, las enseñanzas, qué cosas dijo Jesús y afirmaciones que él hacía que permiten demostrar que Jesús era ese Mesías que los judíos esperaban, aunque ellos no lo estaban reconociendo. Por ejemplo, ¿cómo inicia el Evangelio según Mateo? Pues inicia con una genealogía de Jesús para mostrar de dónde viene. Y en el caso de Mateo, pues precisamente lo vincula con el rey David, con el rey de los judíos, es decir, aquel que le da derecho a ser reconocido heredero al trono, heredero legítimo con los derechos de tener el trono en Israel. Entonces, por eso Mateo traza su genealogía señalando el personaje clave, el rey David. Eh, También Mateo, más que otros, cita profecías del Antiguo Testamento que avalan, que demostraban que Jesús las cumplía y por lo tanto era motivo para reconocerle como el Mesías. Otro ejemplo, pues podemos ver el libro de los Hechos. El propósito del libro de los Hechos, pues parece que era mostrar, enseñar el progreso del Evangelio que salió de Jerusalén con destino a la capital del imperio, la capital mundial, la capital que era Roma. Entonces el libro de los Hechos traza el avance, el progreso del Evangelio desde Jerusalén, donde nace Jesús, donde nace la Iglesia, hasta el lugar más importante que es Roma. Y ese motivo lleva a que el escritor del libro de los Hechos, en su plan, menciona principalmente aquellos acontecimientos que van en esa dirección. Por eso no sabemos nada o sabemos muy poco de otros apóstoles. ¿Qué fue de ellos? ¿Dónde predicaron? ¿Qué es lo que pasó? Pues ellos trabajaron
y es evidente porque luego el Evangelio surgió en otros lugares del mundo. Pero aquí en Hechos se seleccionaron aquellos que iban en la dirección hacia Roma. Por ejemplo, aún en el mismo Evangelio, en el mismo libro de Hechos, cuando Bernabé y Pablo tuvieron aquella discusión y deciden separarse, ¿dónde continúa el libro de Hechos? Pues continúa con los viajes de Pablo, con Pablo y Silas y otros compañeros en dirección a Roma. Pero no nos dice nada, no nos cuenta nada de qué pasó con ese otro viaje misionero que surgió en otra dirección, que fue el de Bernabé acompañado de Juan Marcos. Entonces, eligen solo ese material que va en esa dirección. Por eso decimos siempre que Hechos no es propiamente una biografía de los hechos de los apóstoles, porque están ausentes la mayoría, ¿no? Entonces tiene ese objetivo de presentarnos de esa manera el Evangelio. Ahora, que cada libro tenga un plan y tenga un propósito implica que entonces tienen limitaciones. Hay ciertas limitaciones que encontramos en los libros de la Biblia. En cada libro, pues, se limita a tratar especialmente aquello que le interesa, a su propósito, a su objetivo. Entonces, la extensión en varias áreas del contenido que encontremos en cada libro de la Biblia va a ser limitado, material limitado, va a excluir alguna información que nos gustaría tener o que podemos encontrar en otros libros. Y esas limitaciones, pues principalmente tienen que ver con limitaciones de aspectos históricos, ya puse ahora un ejemplo en el caso de Hechos, y también temas doctrinales. Así que todos los libros de la Escritura necesariamente los tenemos que estudiar considerando el conjunto de los libros de la Biblia y no limitarnos solo a uno o a unos capítulos, porque ninguno trata todo de manera exhaustiva. No hay ningún tema bíblico que se trate de forma exhaustiva en un libro y no tengamos que tomar información de otros libros de la Biblia. Por citar algunos ejemplos, en el caso de punto de vista histórico, pues Mateo excluye algunos detalles históricos que se encuentran en otros de los evangelios sinópticos. ¿Qué omite Mateo? Pues, por ejemplo, omite el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, de Jesús. Pues, ¿por qué? Porque la figura de Juan el Bautista no era relevante para ese objetivo que decíamos antes que tenía Mateo. Otros acontecimientos de la vida de Cristo, como su nacimiento, los encontramos en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos y Juan. Marcos y Juan no nos presentan el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Pues porque en Marcos su objetivo es presentar a Jesús como el siervo de Dios. Jesús es el siervo de Dios. Y en el sentido humano, en términos humanos, un siervo en aquella época era alguien que era totalmente irrelevante su lugar de nacimiento y su genealogía. No tenían ninguna importancia para las personas que eran siervos, pues no tenía importancia conocer esos detalles. Y en el caso de Juan, pues se omite porque precisamente el objetivo de Juan es demostrar ese otro aspecto de la persona de Jesús, que es su divinidad. Entonces el énfasis de Juan está en la divinidad de Jesús, no en la parte humana de ese nacimiento que relatan los otros evangelios. Entonces cada uno precisamente coge aspectos que necesitamos complementarlos si queremos tener un cuadro completo. En el tema doctrinal, en temas doctrinales ocurre también lo mismo. No hay un escrito en la Biblia que sea una exposición sistemática sobre un tema y que no tengamos que consultar otros libros de la Biblia. Y entonces hay limitaciones. Por ejemplo, es evidente que si queremos estudiar la Iglesia, pues en el Antiguo Testamento es muy limitada la información que nos va a dar acerca de la Iglesia. Y lo mismo otros asuntos doctrinales, sobre todo el Nuevo Testamento. O, por ejemplo, si estudiamos la segunda venida de Cristo, pues si leemos Primera Tesalonicenses, necesitamos complementarlo con Segunda Tesalonicenses, porque cada una pues tenía su objetivo.
¿Por qué escribió Pablo Primera Tesalonicenses? Porque había una necesidad de dar esperanza a los creyentes, de consolar, porque se estaban muriendo los primeros creyentes y bueno, pues no sabían, el Señor no había vuelto y qué pasaba con ellos. Entonces, el objetivo de la primera carta en relación con la segunda venida era darles esperanza, que ellos pues volverían con el Señor y consolar a aquellos creyentes. Pero luego resulta que lo que Pablo enfatizó tanto, ese consuelo y ese ánimo, esa esperanza, que los creyentes llegaron a malinterpretarlo, ¿no? Pensando que, bueno, que Pablo estaba diciendo que ya el Señor iba a venir de manera inmediata. Entonces se escribió la segunda carta a los tesalonicenses, donde les puntualiza y les dice que tienen que ocurrir una serie de cosas antes de que el Señor venga. Así que nosotros igualmente, si queremos estudiar la segunda venida del Señor, no podemos estudiar solo primera tesalonicenses o solo segunda tesalonicenses y otros pasajes más, sino que hay que estudiar todo lo que nos enseña la Biblia sobre la segunda venida de Cristo. Y un tercer aspecto también en el cual hay que tener en cuenta la limitación que supone la escritura, la palabra de Dios, es en el área científica, en el área de la ciencia. Lo decimos muchas veces, la Biblia no es un libro científico, por lo tanto no habla en términos científicos, no es un libro para describir hechos científicos cuando habla de la naturaleza o del universo. Pero cuando los menciona, cosas que tienen carácter científico, pues los va a mencionar habitualmente, generalmente, desde el conocimiento de aquella época, en los términos en los que hablaban la gente en aquella época, por lo tanto, no en términos científicos. Ahora, dicho eso, también es verdad que puede sorprender o maravillar, mejor dicho, que en la revelación divina, en el libro de Dios, encontramos apuntes, encontramos algunas afirmaciones que desde el punto de vista científico eran desconocidos en su tiempo. Nadie sabía eso o tenían una idea diferente. Y resulta que en la revelación de Dios ya se anticipa, se puede prever que Dios de alguna manera pues le dio esa inspiración al escritor para describir esas cosas que nadie hubiera conocido ni sabido. He sacado una lista, aunque es un poco larga, la mencionaré más o menos rápido, de afirmaciones que están en la Biblia que en su tiempo no eran lo que se sabía, lo comprobó la ciencia posteriormente. Una de ellas, por ejemplo, que la Tierra está suspendida en el espacio, es como una bola flotando en el espacio. Bueno, pues eso lo podemos leer ya en el libro de Job, que habla de que la Tierra cuelga, ¿no?, sobre el vacío, sobre la nada. ¿Y sabéis lo que pensaba la gente en los días de Job? Pues los egipcios creían que nuestro planeta era sostenido por 5 grandes columnas. Eso es lo que ellos enseñaban, que el planeta se sostenía porque tenía debajo 5 columnas. Los griegos lo atribuían al titán Atlas, es un personaje de la mitología, y decían que este personaje sujetaba el globo terráqueo sobre sus hombros. Y en Oriente, pues algunos sabios orientales tenían otra teoría que decían que el planeta Tierra descansaba sobre la espalda de un elefante y este elefante a su vez se apoyaba sobre una tortuga gigante. Entonces eso es lo que creía la gente, pero Job ya recoge la idea del globo suspendido en el espacio. Otra afirmación, y curiosamente hay varias en el libro de Job, el interior de la Tierra, que es el núcleo de nuestro planeta. Esto se descubrió mucho después. Sin embargo, Job lo dice que en el interior de la Tierra es como fuego, que la Tierra está envolviendo un núcleo de fuego. Bueno, pues ese es un descubrimiento también científico posterior a la época. Otro más, pues el peso del aire. Se creía que el aire no pesaba nada, ahora sí se sabe que el aire pesa. El ciclo del agua, pues también lo menciona Job, lo menciona Salmos y algunos otros más. El ciclo del agua quiere decir que el agua se evapora, forma las nubes
y luego las nubes terminan pues soltando de nuevo el agua en forma de lluvia. Y eso genera un ciclo que por eso el mar no se llena nunca, ni el mar no llega a aumentar continuamente de nivel por causa de la lluvia, ¿no? Como si estuviera algo vaciándose sobre el mar permanentemente a través de los siglos, sino que hay un ciclo, ¿no?, que va funcionando. Y eso pues ya lo recoge Job también y el libro de los Salmos. Otro detalle de la época de Abraham, por ejemplo, el Señor le dice a Abraham, le habla de lo innumerables que son las estrellas, ¿no?, que no se pueden contar. Pues en la antigüedad decían, incluso cifraban que había 1100 estrellas. Pues ya la Biblia sabía que eran innumerables. Otra que está en 1 Corintios 15, que las estrellas no todas son iguales, pero eso se creía antiguamente, que todas las estrellas eran iguales. Y la verdad es que tú de noche pues ves al firmamento las estrellas y parecen todas iguales, ¿no? Pero ahora se sabe que cada una es diferente. Y en 1 Corintios 15 pues hay una referencia en ese sentido, ¿no?, que cada una tiene su gloria y que una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Otro detalle también posterior que se descubrió después es la existencia de montes y valles en los mares. Ahí está en 2 Samuel capítulo 22, versículo 16, pues la ciencia antes pensaba que el fondo de los océanos era plano, aunque fuera descendiendo en profundidad, pero era un fondo plano, que no había montañas y valles como hay en la superficie. Otra afirmación más de la Biblia es que incluso en el fondo de los mares hay ríos, hay fuentes de agua y hay ríos, hay manantiales en los mares. Y de alguna manera Génesis 7 pues también hace una referencia a eso, ¿no?, a las fuentes que se rompieron cuando vino el diluvio y fuentes del gran abismo, es decir, de la profundidad, y las compuertas del cielo fueron abiertas, es decir, que cuando vino el diluvio surgió agua de arriba y de abajo, ¿no?, para llegar a cubrir la superficie terrestre. También las corrientes marinas, es otro que encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo 8, y antes no se sabía. La reproducción de los animales según su especie. También se sabe que entre especies diferentes no es posible la reproducción. No funciona la reproducción de animales si no son de la misma especie. Pues en el primer capítulo de Génesis ya se habla, ¿no?, de que cada uno fue creado según su género. Entonces no hay ese intercambio de género. Probablemente la palabra género ahí pues significa propiamente en términos científicos sería especie. El Salmo 102 o 100, puse 104 ahí, no, antes, el 102, sí. El concepto de la entropía. La entropía quiere decir que todo tiende a, a un nivel inferior de energía, como que las cosas se van desgastando, se va agotando la naturaleza. Y antes pues se pensaba que no cambiaba, hasta que se descubrió esta ley importante de la termodinámica que enseña eso, que todo tiende a deteriorarse, a ir a estados inferiores de energía. Y el Salmo 102, pues, ¿qué es lo que dice? Pues habla de que los cielos y la tierra fueron creados por Dios y luego dice que perecerán, pero Dios permanece. Dice, todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Un par de ellas más, pues el movimiento de la luz. También se creía antiguamente que la luz no había nada que se movía. Sin embargo, ahora sí se sabe que hay una oscilación, hay unas vibraciones que produce la luz, que la luz es movimiento. Y eso está en el libro de Job, también habla del movimiento de la luz. Y la tierra surgida del agua, pues también es otro descubrimiento científico relativamente moderno, de que las montañas se elevaron del mar, que antes todo estaba cubierto de agua. Como sabéis, hay más agua que tierra, que si ahora la tierra se pusiera totalmente plana como una pelota, pues quedaríamos sumergidos totalmente rodeados de agua, y que la tierra, pues las montañas surgieron por esas contracciones de la tierra que llegaron a levantarse las montañas. Pues eso está también en el libro de los Salmos. En el Salmo 104
pues dice que se levantaron los montes y se hundieron los valles al lugar que tú estableciste. O sea, estaba ahí descrito. Y luego también muchas de las leyes sobre la salud y la higiene que se encuentran en el Pentateuco, pues también eran desconocidas en su época y se han ido descubriendo después. Entonces, como veis, la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia describe muchas cosas desde el punto de vista humano, que no son descripciones científicas, como también en nuestro lenguaje popular las tenemos. Lo de que el sol se pone, esa expresión está en la Biblia, pero también está en nuestro propio lenguaje. Hablamos nosotros de que el sol se pone, pero científicamente eso no es cierto. Pero es nuestra manera porque es lo que nosotros vemos. Pues la Biblia describe así. Pero a pesar de eso, como habéis visto en esta lista de ejemplos, pues la Biblia asombrosamente, porque es palabra de Dios, porque hay la revelación divina, la inspiración divina, pues ya pudo introducir expresiones que tienen que ver con descubrimientos muy posteriores de la ciencia. Bien, pues aquí concluimos este punto para esta primera parte de hoy, que tiene que ver con ver eso, el contenido de el propósito de cada libro, para qué fue escrito y por eso la necesidad de complementarlo, ¿no? Que es limitado. Bueno, luego tengo aquí una aportación, pero la veremos luego al abrir el tiempo de coloquio. Bien, la segunda cuestión para hoy es el entorno histórico de los libros de la Biblia. Cada libro fue escrito en un momento de la historia y por lo tanto tiene relación con eventos, con sucesos, con las cosas que ocurrían en ese momento. Cada escritor, pues al escribir su texto, lo conecta con las circunstancias, claro, lógicamente. Y esas circunstancias condicionan lo que escribe y lo que dice el texto. Hay algunos pasajes, quizá no muchos, pero algunos sí, que podrían ser incomprensibles hoy porque desconocemos costumbres o cosas del entorno histórico, datos históricos que podemos desconocer. Y ese trasfondo histórico pues se refiere no solamente a las circunstancias, también costumbres, la legislación, leyes vigentes, la geografía y la topografía. Y para poder pues entender algo de eso tenemos las herramientas de las que hemos hablado anteriormente que nos permiten conocer los datos históricos, datos geográficos y algunos libros de costumbres. Una recomendación es que todo el que quiera estudiar realmente la Biblia y luego enseñarla a otros, debemos hacer nuestro propio archivo de notas, organizado por temas, donde vamos recopilando, cuando leemos aquí o allá, leemos tal vez un comentario bíblico o un libro o un predicador que entiende sobre algún tema y tomar notas de esas cosas y guardarlas, ¿no? Como documentación que un día pues la podemos usar o la vamos a necesitar para aplicar a otros pasajes o textos de la Biblia. En la recopilación, algo que yo aprendí posteriormente, lo tenía que haber aprendido antes, es que también es bueno cuando tomamos notas, referencias, citas, pues apuntar la procedencia, de dónde lo has copiado. No solamente que cojamos la idea, porque claro, el valor de una afirmación está en poder citar de dónde viene, de dónde está sacando eso. Entonces, que tengamos nuestro propio archivo informatizado o en una libreta por temas clasificado, pues nos va a ayudar para nuestros estudios bíblicos. En particular, las costumbres bíblicas. Y eso es una fuente, la propia Biblia es una fuente de información de costumbres bíblicas, ¿no? Cuando la leemos, pues podemos percibir las costumbres, ¿no? Las prácticas que solían tener. Hay algunos libros que también pueden ayudar, sobre todo en cuanto al contexto histórico del Nuevo Testamento, pues ya lo hemos mencionado con la otra asignatura, los libros apócrifos. Son los libros que recogen historia que tiene que ver con el periodo
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahí se aporta información en esos libros históricos, no inspirados, pero sí históricos, pues por ejemplo, del origen de los fariseos. Son tan importantes en el Nuevo Testamento, pues si quieres saber de dónde vienen, por qué surgieron, pues tenemos la información allí en esos libros históricos. Y luego, pues otros recursos que ya mencionamos, como los manuales bíblicos, nos dan esa información. Bien, para ayudarnos a fijar, ver la importancia de esto, vamos a ver los ejemplos, que siempre con ejemplos es mejor. Bien, no os voy a hacer trabajar, si queréis lo podéis hacer, pero estos son algunos ejemplos cómo es útil los datos históricos para entender lo que dice el versículo. En este caso, Lucas 10, versículo 4, el Señor Jesús envió a 70 discípulos en misión y les dio unas instrucciones. Y entre ellas leemos la siguiente: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Nos puede llamar la atención cómo es eso de no saludar a nadie. Parece un poco maleducado, ¿no? ¿Cómo vas a hablar del Evangelio a alguien si no le saludas a nadie por la calle? Tomado literalmente el versículo, pues diría, bueno, pues cuando vamos a evangelizar no hay que saludar a la gente. Claro, eso tiene su explicación en las costumbres de los judíos, sobre todo en aquel tiempo. Hoy ya se van modernizando, pero en la antigüedad eran especialmente así. Primero, cuando se encontraba con otro judío, se saludaban con esa palabra shalom, que significa paz, el deseo de paz. Y no solamente decían esa palabra, sino que se inclinaban. Primero, no estoy muy seguro si es la izquierda o la derecha, digamos como hacia la izquierda, una reverencia, y luego otra hacia la derecha. Y después, pues lo educado era tener un rato de conversación, interesarse por la persona, por su familia, por los asuntos sociales, a comentar los acontecimientos, es decir, que se lo tomaban con calma y tenían una larga conversación. Y después repetían ese saludo inicial para despedirse. Claro, eso implicaba una pérdida muy importante de tiempo. Imagínate, llevar por la calle con todo el que te encuentras, echas una parrafada, pues no hacemos nada. Entonces eso parece que es la idea de Jesús cuando le dice no saludar, no es decir no saludar como lo entendemos nosotros, sino indicar la urgencia de llevar el Evangelio y de no entretenerse, de no pararse sin, a charlar por charlar, sino que el objetivo era ir y llevar el Evangelio a las personas. Ahora, este texto, si no conocemos esa historia, esa costumbre, no pasa nada, porque tendríamos otra herramienta que comentamos la semana pasada que debería ayudarnos a interpretarlo y saber que no significa literalmente que no hay que saludar a la gente cuando vamos en misión. ¿Cuál es esa herramienta? Mencionamos el tema de la analogía de la escritura, es decir, comparar con otros pasajes que puedan hablar de lo mismo. Y claro, cualquier lectura de la Biblia vamos a entender fácilmente que el saludo, que la educación, que la cortesía son propias de un creyente. Con lo cual, si yo no entiendo esta frase, a nadie saludéis por el camino, la dejaré ahí aparcada, pero no voy a enseñar a la gente que no hay que saludar a la gente cuando vas a evangelizar, porque la Biblia en su contexto general está claro que no es eso la idea que quiere transmitirnos. Entonces, como veis, estas cosas no pasa nada si no las conocemos, pero tenemos que tener cuidado luego no decir lo que no dice el versículo. Otro texto que también se ha usado en algunas ocasiones, Mateo 8, versículo 21 y 22, cuando Jesús llama a los discípulos a seguirle y empiezan a poner disculpas, ¿no? A poner excusas para retrasar o para no seguir a Jesús. Y uno de ellos le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y claro, nos llama la atención la respuesta de Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, parecía una petición lógica, ¿no? Permitirle enterrar a su padre. En este caso, en la realidad,
no estaba pidiendo eso, ir al entierro. Es que lo que quería era quedarse en casa con su padre hasta el día que muriese, cuando fuese, no porque estaba previendo que iba a morir. Mira, primero deja que esté con mi padre y ya cuando él se muera, entonces ya pensaré en seguirte. Y eso es lo que Jesús le dice, mira, deja a los muertos, en este caso se referiría a otros familiares que no tienen el llamado misionero, pues deja que ellos se ocupen de tu padre y tú sígueme. El llamado a seguirle pues no tenía que esperar a algún día futuro, ¿no? Otro ejemplo, Mateo 12, versículo 1, una costumbre también de los judíos. Dice que pasó Jesús con sus discípulos entre los sembrados, era un día de reposo y los discípulos tenían hambre y empiezan a arrancar espigas y a comer. Bueno, no sé qué pasaría eso en su aserra, ¿no? Si nos vamos por allí a las tierras de la infancia de Carlos y a sus vecinos le empezamos a entrar y le empezamos a coger las uvas o la fruta o las patatas, ¿no? Para empezar a comer algo, si les parecería bien, ¿no? Si sería considerado tal vez un hurto eso de coger lo ajeno. Bueno, en este caso, pues tenemos las leyes judías. Y los judíos tenían una ley que permitía al forastero coger libremente de cualquier sembrado, de cualquier frutal, lo que necesitara para comer. Claro, no para llevárselo para casa, no para venderlo o no siquiera para llevarlo y sembrarlo en su terreno, pero sí por la necesidad de comer era legal, era algo legal. Por eso decía aquí las leyes, importante conocer las leyes, pues legalmente estaba permitido hacer eso. Un caso más, Deuteronomio capítulo 27 del 11 al 15. Bueno, aquí podría ser un problema geográfico. Aquí se trata de un momento en que Israel está para pasar el Jordán y entrar en la tierra prometida y hacen un alto en el camino y Moisés divide al pueblo en dos mitades. En una mitad les manda que vayan al monte Gerizim y otra mitad del pueblo tiene que ir al monte Ebal. Y entonces dice, los levitas responderán, bueno, voy a empezar un poco antes. Eh, Estarán sobre el monte Gerizim, los que les tocó, para bendecir al pueblo, menciona 6 de las tribus. Y en el otro monte, para la maldición, estarán en el monte Ebal otras 6 tribus. Y entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano artífice, la hereje en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Bueno, uno podría decir, si hay parte del pueblo que está en un monte y otro en otro monte, cómo se van a poder escuchar, ¿no? De un lado a otro lo que dicen unos diciendo las bendiciones desde Gerizim y otros pronunciando las maldiciones desde el monte Ebal, ¿no? Era una manera de renovar el pacto, de comprometerse con Dios, de obedecer a Dios antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y aceptando también, asumiendo las consecuencias de que si desobedecemos a Dios, pues las cosas van a ir mal. Bueno, en principio es un problema geográfico, claro, estar en dos montes. Sin embargo, los dos montes estaban bastante próximos, bastante cerca, eh, suficiente como para que se pudiera escuchar de un lado a otro, por lo menos gritando, ¿no? También es posible que no exactamente estuvieran en la cumbre de los dos montes, sino tal vez en la ladera de un monte y la ladera del otro. Y los que conocen la zona nos dicen que parece ser que esa zona tenía una forma que hacía casi como de anfiteatro, que permitía que el sonido se pudiera difundir fácilmente. Mirando los mapas, pues es posible que si tomamos algunos puntos de la montaña entre uno y otro, a la media altura, pues puede haber hasta incluso 2 kilómetros, ¿no? De distancia entre un punto y otro. Nos puede parecer mucho, pero aún leía de alguien que decía que escuchaba el himno del Betis a 4 o 5 kilómetros del estadio, ¿no? Cantando, pues unas cuantas miles de personas podía escuchar
el himno. Y otro decía que a 2,5 kilómetros se entendían perfectamente los gritos en otro estadio de fútbol. Bueno, la idea es que los montes no estaban tan distantes y que la geografía parece ser que permitía de alguna manera que se pudiera escuchar lo que se decía de un lado a otro. Solo como curiosidad, aunque en esa imagen no se ve demasiado bien porque tal vez no es tan antigua, el monte Gerizim, que es donde se pronunciaban las bendiciones, pues era un monte verde, de pastos verdes, de buenos pastos, mientras que el monte Ebal, tan cerquita, sin embargo, donde se pronunciaron las maldiciones era un monte que no tenía vegetación, era un monte árido. Pues bueno, aquí vemos esos ejemplos de por qué es importante tener toda esa otra información.